Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Después de las elecciones internas del Partido Social Cristiano Copey, Eduardo Fernández se fue dedicando cada vez con más intensidad al trabajo en una fundación en cuya creación él participó muy activamente y fue el principal promotor, que se llama Pensamiento y Acción. Y desde allí han venido proponiendo una serie de soluciones concretas a los problemas fundamentales del país. Y a algunas de esas soluciones nos referiremos más adelante. En días pasados, él alertó sobre el peligro inflacionario, hiperinflacionario en el país y sobre el estado de paralización en que se encuentra la economía nacional. Vamos a hablar un poco sobre ese tema. Cómo no, Marcel, con mucho gusto. Efectivamente, en Pensamiento y Acción estamos reuniendo gente de distintas disciplinas y de distintos puntos de vista para pensar, para repensar a Venezuela. Lo que un gran autor que a mí me apasiona mucho leer, que se llama Michael Novak, llama el pensamiento práctico, el intelecto práctico, es decir, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando, Marcel, desde hace muchos años, tal vez coincidiendo con el boom petrolero en 1974? El país eligió clamorosamente a Carlos Andrés Pérez para su primer gobierno y 5 años después su administración estaba muy desacreditada. Después pasó lo mismo con el presidente Luis Herrera, elegido con gran esperanza, con gran expectativa, 5 años después, gran descrédito en la opinión pública. Lo mismo pasó con Jaime Lucinchi, lo mismo pasó con Carlos Andrés Pérez II, y está pasando lo mismo ahora. Con Rafael Caldera está ocurriendo que fue elegido una especie de última esperanza. Vamos a apelar a la experiencia, a la sabiduría, a la honestidad de este hombre para que salve al país. Apenas ha transcurrido 1 año y medio, faltan 3 años y medio del periodo y la tendencia en las encuestas de opinión pública es que el país siente que los problemas no se resuelven, sino que se agravan. Entonces, en la Fundación Pensamiento y Acción nos hemos planteado este problema. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Son los elegidos? ¿Son los electores? ¿Es que los electores nos estamos equivocando al elegir a nuestros gobernantes? ¿Es que los gobernantes que hemos elegido son muy malos? ¿Qué es lo que pasa? Y el problema de fondo que quisiéramos invitar a una reflexión es, ¿no será el sistema mismo? ¿No será que está colapsando el estatismo también en Venezuela? El estatismo ha fracasado en el mundo entero, pero por lo visto la noticia no ha llegado hasta Venezuela. Sí, creo que Corea del Norte, Cuba, y bueno, Quedan, ya Cuba empezó a llegar, Corea del Norte y ya incluso Venezuela. en Cuba empiezan a haber signos Sí. de apertura. Entonces, la invitación que yo formulo con esta declaración es, señores, este país no aguanta más fracaso. No podemos ser indiferentes frente al fracaso de esta administración. Tenemos que hacer algo. Hay que asumir además una actitud positiva, constructiva, ver las cosas buenas que están ocurriendo, porque también están ocurriendo algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, la apertura petrolera, que tenemos que verla no como con resignación, en virtud de que la situación económica del país es tan mala, no nos queda más camino que adoptar esta política. No, esta es la señal más positiva que Venezuela está enviando, como se diría en lenguaje vaticano, urbi et orbe, al país y al mundo, de que damos un paso en la dirección correcta, en la dirección de modernizar a Venezuela. Porque lo importante de la inversión que se hace en el área petrolera es el efecto multiplicador que va a tener. Pero también este razonamiento muy lógico. Si la apertura es buena para el petróleo, debe ser buena para el resto de la economía. Yo lo que planteo es lo siguiente. Vamos a darle una oportunidad a la libertad. Vamos a darle una oportunidad al potencial creativo que tienen los venezolanos, cada uno de los venezolanos, y vamos a liberar al país las fuerzas productivas, las fuerzas creativas de este país, que son inmensas. Este país tiene un potencial de desarrollo fabuloso y a mí lo que me produce es una gran angustia cuando veo que nuestros vecinos están aprovechando el tiempo. Ya no es que no somos suizos y que solamente los suizos se pueden desarrollar. Es que nuestros vecinos latinoamericanos están aprovechando el tiempo y nosotros nos estamos quedando rezagados. Y lo que yo planteo, lo que propone la Fundación Pensamiento y Acción es, caramba, hagamos lo que hay que hacer para poner a Venezuela
a la cabeza del desarrollo del hemisferio, del Pero fíjate, continente. en materia de apertura petrolera, Venezuela tiene ya varios años discutiendo este tema. De hecho, desde que se produce la nacionalización del petróleo, o sea, hace 20 años, se ve que siempre quedó la idea de que a lo mejor se estaba cometiendo un error y por eso se dejó una ventanita abierta para que algún día se pudiera corregir esa decisión. Son 20 años dándole vuelta al tema para adelante, para atrás. Yo veo que en Rusia, que es un país con muchísimos más problemas que Venezuela, mucho más complicado, mucho más deteriorado que Venezuela, tomaron su decisión y el otro día leí creo que fue en el Financial Times, que la Exxon y los rusos firmaron un acuerdo por 16.000 millones de dólares de inversión. O sea, no tuvieron que esperar 20 años, que es lo que nos pasa a nosotros, que todo lo que vamos a hacer Y se retrasa y se difiere y se pospone. Yo decía en esa declaración a la que tú haces mención y que hemos comentado antes de comenzar el programa, que aquí en Venezuela está pasando una cosa angustiosa. El propio gobierno dice con frecuencia, de cuando en cuando, las cosas que hay que hacer. El gobierno sabe qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, corregir y rectificar el déficit fiscal. están haciendo un esfuerzo importante. Reestructurar la administración pública. Sabe que hay que privatizar. Sabe que hay que modernizar el régimen de seguridad social. Sabe que hay que reformar el régimen de prestaciones sociales, entre otras cosas, para estimular el aparato productivo, para aumentar el empleo en Venezuela. Habría mucho más empleo en Venezuela con un sistema más moderno de prestaciones sociales. ¿Y por qué no se hace un acuerdo entre el gobierno y la oposición? Perdóname, déjame terminar la listica. Para aumentar los salarios también hace falta modernizar esto. Ahora uno lo que se pregunta es, ¿qué ocurre que no pasamos de las declaraciones a los hechos? Por ejemplo, un caso muy recientico que tenemos, la firma del pacto antiinflacionario. Yo creo que en el pacto antiinflacionario hay también muchas cosas positivas. 3 veces se repite en ese pacto que hay que modernizar el régimen de prestaciones sociales, como compromiso del gobierno, como compromiso de los empresarios y como compromiso de los trabajadores. Se firma solemnemente eso, pero cuando se van a hacer las primeras reuniones para ejecutar aquello que ya se convino que hay que hacer, entonces algo misterioso ocurre, que empiezan los diferimientos, las posposiciones, y no terminamos de hacer las cosas que tienen que hacerse. Mientras tanto, hace unos días, Marcel, 3 o 4 días, terminó en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, la primera reunión de lo que va a ser el hemisferio occidental dentro de muy pocos años. Allí ya ni siquiera se está hablando de NAFTA, ya la NAFTA es una etapa superada. Ya se está hablando de la integración económica de América Latina con base a un documento suscrito solemnemente por los presidentes de todos los países del hemisferio en Miami en diciembre pasado. Nuestro presidente, el presidente de Venezuela, suscribió ese documento también, donde nos comprometemos a una política económica modernizadora, de apertura, que ponga a nuestro país adelante. ¿Qué ocurre? Que a Denver la representación de Venezuela, tanto del sector oficial como del sector privado, fue muy poco numerosa, tal vez representativa, pero no suficientemente representativa. En cambio, los otros países, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, estaban un gentío allí, porque allí es donde se está construyendo los lineamientos de lo que va a ser el futuro de este continente. Mientras tanto, la CEPAL informa que Venezuela es el país del hemisferio que tiene la más alta tasa de inflación. Somos el país del hemisferio que tiene la más acentuada caída del Producto Interno Bruto. Somos el país del continente que tiene la más alta tasa de desempleo y somos el país del continente que tiene el más alto índice de déficit presupuestario. En este cuadro, yo sí creo que hace falta diálogo y que hace falta entendimiento. Yo creo que es importantísimo que haya un consenso de todas las fuerzas fundamentales, consenso de los factores de la producción, de los empresarios, de los trabajadores que parece que están dispuestos. Es más, tengo la sensación de que están incluso más dispuestos que el gobierno. Hay reuniones recientes donde los empresarios y los trabajadores han demostrado una formidable disposición, pero ha habido contradicciones entre ministros muy importantes del gabinete. Por eso yo no puedo desaprovechar este programa tan importante que es Primer Plano sin dirigirme al presidente de la República y decirle: en sus manos está convocar a la unidad nacional con vistas a modernizar a Venezuela. No hay derecho a que este gobierno también fracase.
Es importante, nos duele a todos, nos interesa a todos, como lo acaba de decir el diputado Nelson Chiti en el Congreso. No podemos ser indiferentes al fracaso también. Este país no aguanta otro fracaso, porque ¿qué pasa, Marcelo? Que empieza a cobrar fuerza la idea de que una aventura primitiva, salvaje y bárbara, de fuerza, un señor que ponga unos cañones y unos aviones en la calle, va a resolver el problema. El problema tenemos que resolverlo los venezolanos, inteligentemente, dándonos cuenta que el viejo sistema ya no funciona más, que hay que construir un sistema nuevo, que tenemos que inspirarnos en el ejemplo positivo de otros países de América Latina que están teniendo éxito. No nos copiemos los errores. Vamos a venezolanizar las políticas económicas que han tenido éxito en el mundo, derrotar la inflación, porque no podemos consolarnos porque en el mes de junio bajó la inflación. Primero venía demasiado acelerada. La baja es a partir de la comparación con el mes anterior que venía altísima. Pero además es una baja estacional. Los factores que generan y estimulan la inflación siguen ahí presentes. La gente no puede soportar el costo de la vida. El problema del desempleo se está haciendo cada vez más grave y el problema de la inseguridad está muy vinculado con el tema de la mala situación económica. El potencial que tiene Venezuela es tan grande que si el presidente se resolviera con adoptar las medidas correctas, como por ejemplo la de la apertura petrolera, qué bueno que se restituyeron las garantías constitucionales y yo saludo como un hecho positivo la restitución de las garantías constitucionales. Qué malo que el precio que hubo que pagar para restablecer las garantías constitucionales hayan sido una serie de leyes que están en la misma dirección de más estatismo, de más controles, de más mecanismos arbitrarios, burocráticos, que frenan el potencial de desarrollo del país. Pero en todo caso vamos a aprovechar los signos positivos y que la apertura petrolera no sea para más de lo mismo. Que la apertura petrolera sea para, a partir de allí, iniciar una gran tarea de reconstrucción nacional. Que no se vea la apertura petrolera como ahí nos viene un poquito más de recursos financieros para mantener el viejo régimen rentista petrolero. Porque si es así, si es para eso, entonces ciertamente no fue nada positiva la apertura petrolera. Pero si en cambio la interpretamos como la oportunidad para construir un país nuevo, para reconstruir la república, para hacer un inmenso esfuerzo de unidad de los venezolanos y aprovechar la mística que hay en este país. La encuesta que acaba de ser publicada, yo sé que tú estudias con mucha atención las encuestas, que casi el 50% de los venezolanos desea vivir en otro país. Eso tiene que ser un aldabonazo en la conciencia del presidente de la República, del liderazgo nacional. Eso tiene que llamarnos a la reflexión y convocarnos a una gran rectificación nacional. Y eso es lo que estamos recomendando desde la Fundación Pensamiento y Acción. Vamos a construir un país nuevo a partir de una serie de circunstancias que se están presentando. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir en cuál es ese peligro hiperinflacionario que tú ves, porque la gente se queja de que la inflación ya es intolerable, hay una recesión económica, hay desempleo, hay muchos problemas, pues, y preocupa pensar que todavía puede haber más inflación de la que ya hay. Ya regresamos. Muchas veces la gente se queja de que los dirigentes políticos, empresariales, sindicales, cuando hablan de la economía siempre se refieren a los problemas macroeconómicos, que en el fondo tienen muy poco que ver con el día a día de la gente y que no hablan del problema de la seguridad, por ejemplo, el problema de la inflación, el problema del desempleo, que son los problemas que sí afectan a la gente día a día. Y tú hiciste una alerta que es importante, o sea, tú alertaste sobre un peligro hiperinflacionario. ¿Por qué no hablas un poco de eso? Efectivamente, los problemas más serios que estamos confrontando los venezolanos todos los días son esos que tú has mencionado. En primer lugar, el alto costo de la vida, el envilecimiento del poder adquisitivo del salario. Le pagan a uno unos reales, pero con esos reales no se puede atender los gastos de, por ejemplo, mandar a los muchachos para la escuela, de hacer el mercado, de comprar las cosas indispensables para la vida, ¿no? Ese es el tema del alto costo de la vida, pero junto con ese están otros dos temas que son el del desempleo. Déjame darte un dato simplemente que me dieron esta mañana. En materia de pequeña y mediana industria estaban registradas en el país alrededor de 11.000 pequeñas y medianas empresas.
En este momento esa cifra ha bajado al orden de los 7.000. Bueno, en toda la actividad hay una recesión tan prolongada que ha estimulado el crecimiento del desempleo. 1 de cada 3 venezolanos está bien empleado. 2 de cada 3 venezolanos o están desempleados totalmente o están en la economía informal, que es otra forma de estar desempleado. Y la cuestión de la inseguridad, que bueno, los acontecimientos recientes de San Román lo que han hecho es dramatizar en términos verdaderamente impactantes. ¿Qué piensas tú de San Román? Bueno, que puso en evidencia el estado de indefensión y de inseguridad en que está el país frente al tema de la delincuencia. ¿Por qué de indefensión? Frente a 3 delincuentes, ahí había más de 200 policías. Pero que desgraciadamente no están suficientemente coordinados. Son gentes que tienen mucho mérito también porque se juegan la vida por defender. Sí, todo el mundo reconoce eso, que la actuación fue muy valiente. Pero que tienen que tener mucho más preparación, mucho mejor entrenamiento, mucho mejor capacitación, incluso entre otras cosas mucho mejor remuneración. En el Japón siempre se dice que los funcionarios mejor pagados que hay en el Japón son los policías, los maestros y los jueces. Curiosamente en Venezuela son las 3 categorías tal vez peor pagadas, peor remuneradas, los policías, los maestros y los jueces. Ojalá en Venezuela tuviéramos muy bien entrenados, muy bien preparados, jueces, maestros y policías. Fíjate qué importante sería que tuviéramos un poder judicial, una administración de justicia respetable. Qué bueno sería que tuviéramos los mejores maestros del mundo, bien estimulados y bien remunerados y por supuesto bien preparados. Y qué bueno sería que tuviéramos los mejores policías del mundo. Ahora, si lo tienen los japoneses, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Si los tienen otros países. Bueno, porque a lo mejor los japoneses no tienen tanto potencial como los venezolanos. Sí, eso porque ese es el problema, ¿no? Dicen que la bendición, maldición de que nosotros las cosas se nos dan fáciles porque tenemos petróleo. Muchas veces he mencionado la circunstancia de que el Japón es un país pobre, con un pueblo rico, con una nación muy poderosa económicamente. En cambio, Venezuela es un país rico, un país que tiene todos los recursos que puede concebirse, que pueda necesitar un país, y sin embargo no tenemos un pueblo rico que los aproveche porque desgraciadamente esos recursos han sido muy mal gerenciados y muy mal administrados. Pero vamos al tema de la inflación. Si no se toman medidas importantes para corregir el déficit fiscal, si no se hace un esfuerzo de reestructuración de la administración pública, si no se hace un esfuerzo, por ejemplo, de privatización, que no es solamente para ahorrarle al Estado los recursos que se despilfarran en muchas de esas empresas ineficientes e improductivas, sino que es que al privatizar, esas empresas se van a potenciar, van a producir más riqueza, van a generar más empleo, que es la gran necesidad que tenemos aquí en Venezuela en este momento. Entonces, si no se corrige el déficit fiscal, si por otra parte no se atiende con suficiente interés el tema de los excesos de liquidez, de los excesos de circulante que hay en la economía venezolana, si no se atienden estos 2 problemas, no se va a resolver la cuestión de la inflación. Pero más todavía, no hay cura contra la inflación si no aumenta la producción. Si nosotros no logramos que nuestro aparato productivo se anime y que Venezuela empiece a producir y que vengan inversiones, por eso yo sostengo que las 2 necesidades claves en nuestro país son resumibles en 2 palabras. Lo que Venezuela necesita son inversiones y educación. Tenemos que producir más riqueza. No se puede producir más riqueza si no hay muchas y muy buenas inversiones, inversiones reproductivas, inversiones que no sean golondrinas, aunque también las golondrinas yo las recibiría, porque al fin y al cabo si vienen las golondrinas es un signo de que está bien la situación económica venezolana. Pero las inversiones que generen riqueza y que generen empleo. Y por otra parte, el tema de la capacitación de nuestra mano de obra. Centenares de miles de muchachos venezolanos, Marcel, que deambulan por los barrios de las grandes ciudades del país, fundamentalmente Caracas, sin educación y sin empleo. Se abandonaron el sistema educativo porque desgraciadamente nuestra educación deja mucho que desear, pero sin embargo no pueden conseguir un empleo porque no se han preparado, no se han formado, no se han entrenado. Hace muchos años Rómulo Betancourt dijo que la solución de Venezuela era hacer una escuelita debajo de cada mata de mango. Yo, parafraseando al expresidente Betancourt, diría que la solución de Venezuela está en convertir en cada firma, cada empresa, cada fábrica, en una escuela de capacitación de muchachos para rescatar a los jóvenes venezolanos que desertaron del sistema educativo, pero que no encuentran empleo. Hay maneras de
crear las becas salarios, de crear mecanismos que permitan que las empresas asuman a esa población que es cargada de promesa, porque esa gente tiene derecho a una vida digna y resulta que de repente se entregan a la delincuencia porque no les queda más alternativa. El país puede permanecer indiferente frente a eso. El ministro de Educación actualmente ha dicho cosas muy importantes en esta dirección de corregir el sistema educativo venezolano, pero no bastan declaraciones, no bastan palabras, es preciso un esfuerzo nacional muy importante que comprometa a todos los sectores y que desde luego tiene que ser liderizado por la propia jefatura del Estado, que es la jefatura del gobierno. Entonces, pero fíjate, el problema tiene que ser más complicado que eso, porque el presidente Caldera tiene todos los atributos que uno le puede, o sea, que cualquier país le puede exigir a su presidente en términos de capacidad, de conocimiento, de experiencia, de honestidad. El ministro de Educación, lo mismo. Tú decías hace un rato que el país tiene mucho potencial y todos los que vienen aquí se maravillan de los recursos naturales de Venezuela y del clima y de la ubicación geográfica. Tenemos todos. Bueno, tenemos todo y no tenemos nada. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso mi reflexión inicial en la conversación contigo en este programa ¿es la gente la que está fallando o es el sistema el que está fallando? Bueno, fíjate con el sistema, déjame hacerte este comentario. Hace 10 años, Chile era uno de los países más desacreditados de América Latina. Su dictadura estaba mal vista por el mundo civilizado, nadie quería invertir allá, había rencores y rencillas internas espantosos y emprendieron, entre otras cosas, una modernización de su sistema de prestaciones sociales y de seguridad social. En ese lapso, los fondos de pensiones que se crearon manejan hoy en día más de 30.000 millones de dólares. Una suma que es superior al monto total de la deuda venezolana en el exterior. Y eso es lo que ha servido para dinamizar a la industria chilena. Entonces, por eso es que mucha gente piensa... Pero eso es el cambio del sistema, Marcelo. Justamente esas son las cosas que debemos hacer aquí en Venezuela. Pero eso lo hizo una dictadura. Entonces quiere decir que es una dictadura la única que puede tomar medidas sensatas. Yo me resisto a creer eso, porque también en otros países, por ejemplo, en el caso de Argentina, después que pasó la dictadura, que no hizo sino dejar desolación en Argentina, e incluso la humillación de una derrota militar con la aventura bélica de las Malvinas, en Argentina un gobierno democrático, el gobierno del presidente Menem, ha liquidado la inflación. En Bolivia, un gobierno democrático, incluso un gobierno democrático de dirigentes provenientes de un partido que fue socialista, pero que se enteró de que el socialismo colapsó en el mundo entero, que se enteró que el estatismo colapsó. Yo vengo defendiendo la necesidad de hacer esas reformas sin sacrificar la libertad. Yo soy un apasionado de la libertad, yo soy un fanático de la libertad, yo creo que hay que respetar la libertad de cada venezolano. Venezuela lo que necesita es un gobierno con autoridad, un gobierno que haga respetar el Estado de Derecho, que haga respetar la dictadura de la ley, que se respete la ley, pero que se respete la libertad de cada venezolano para que se libere el potencial creativo de riqueza que hay. Ahora, cuando se mandan misiones allá a estudiar en Chile, por ejemplo, el caso de las prestaciones sociales, lo que van es un poco como a escudriñar cuál es la falla, dónde está el truco, dónde está la trampa, para demostrarnos entonces al regresar aquí, no, pero encontramos que tiene algunos defectos, pero es que nada puede ser tan defectuoso como lo que tenemos aquí, que está en primer lugar engañando a los trabajadores, porque les dicen que tienen un dinero acumulado, que ha perdido su poder adquisitivo. En segundo lugar, el seguro social es un desastre. El seguro social es una estafa. El pasivo laboral que el Estado venezolano tiene con sus trabajadores es monstruoso y el Estado no tiene con qué cancelarle a los trabajadores esos reales que supuestamente los trabajadores tienen allí. Y la única manera de atender eso sería emitiendo más dinero inorgánico, con lo cual estaríamos... Una superdevaluación. Con lo cual estaríamos, Marcel, metiéndole gasolina al incendio de la inflación. Y pero eso no, no es lo que queremos. Tenemos 13 años, 15 años, 20 años haciendo eso. Y eso es lo que yo sostengo que tenemos que cambiar. Por eso mi propuesta es que no sigamos atacando a los presidentes y a los gobernantes. Démonos cuenta de lo que tenemos que rectificar es el sistema, cualquiera que pongamos en la presidencia de la República, así se llame San Francisco de Asís. Con ese sistema fracasa. Tenemos que darnos cuenta de que hay que darle una oportunidad a la libertad, que hay que ensanchar el espacio de la libertad y de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Vamos a cumplir los compromisos. Al regreso quiero que amplíes cuál es esa apertura que tú crees que es posible, necesaria, conveniente. Muy bien. Ya regresamos.
tú has venido planteando la necesidad de modernizar al Estado venezolano. O sea, y has señalado una cosa que es muy cierta. Cuando uno compara el Estado venezolano con otros países parecidos a nosotros, latinoamericanos, el caso argentino, chileno, colombiano, peruano, boliviano, brasilero, uno de verdad siente que somos el país más atrasado del continente. Y no es una mera expresión, como tú decías, recordando las cifras, me pareció que eran de CEPAL, que decía, somos el país con más inflación, somos el país con más desempleo, somos el país con menos inversión, y todo eso pues se va notando. Por eso la calidad de vida en nuestro país se ha deteriorado en los últimos 20 años de una manera tan dramática. Y el país lucha desesperadamente contra eso y va buscando de verdad los mejores hombres. Y los va buscando en muchos planos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ustedes en Copey resolvieron abrirse al país y hacer una elección en la que participara todo el mundo. Bueno, esa es la mejor demostración de esa disposición de buscar soluciones nuevas, distintas, de incorporar más gente. En general, en todo el país uno nota esa disposición. Ahora pareciera que estamos condenados al socialismo. O sea, este es un país que no termina de zafarse del Estado intervencionista, del Estado paternalista, de ese creer que el Estado puede ser omnipotente, que lo puede abarcar todo, que lo puede hacer todo. Ahí hemos estado releyendo un poco una literatura que yo estoy seguro que tú leíste mucho en su oportunidad y que tiene mucha vigencia. Es un libro que se llama El camino de la servidumbre, El de Hayek, sí. Friedrich Hayek. Y yo creo que a los dirigentes venezolanos nos haría mucho bien leer esa literatura, entender cómo es que estos pronosticaron que el socialismo iba a colapsar, pero es que ya a nosotros nos toca ver que ya colapsó y ver las demostraciones de cómo los cambios que se han producido en el mundo no se pueden evitar en Venezuela. Yo distinguiría dos planos. En primer lugar, el plano del gobierno. ¿Qué es lo que yo más deploro del actual gobierno? Que no hemos logrado que defina un programa económico. El actual gobierno ha logrado pasar 18 meses de su existencia sin tener claridad de metas, claridad de propósitos. No hay todavía un programa económico coherente y bien definido. La crisis también lo Bueno, y yo sobrepasó, creo ¿no? que la crisis además se agravó precisamente por la inexistencia del programa desde la campaña electoral. Después que el presidente ganó las elecciones, tampoco se definió el programa. Entonces la incertidumbre contribuyó a hacer más grave una crisis que de suyo era grave. Pero es que a 18 meses todavía seguimos sin un programa y por tanto, Marcel, sin un equipo coherente. Yo siento que con un programa claramente definido y con un equipo coherente que tenga además un jefe responsable de la política económico-social de este gobierno, el país saldría en poco tiempo, con pocas cosas. Venezuela se pone adelante y logra resolver los dramáticos problemas que hemos comentado en esta conversación. Pero hay otro plano que es el plano del Estado. Este es un problema cultural muy de fondo, Marcel. Venezuela ha sido formada desde muchos años atrás, ¿no?, en la idea de que el Estado nos resuelve todos los problemas, el paternalismo. Y hubo una cosa muy positiva. El presidente de la República en su discurso del 5 de julio dice, esta tarea de modernizar a Venezuela no es responsabilidad solamente del gobierno, sino que tiene también que participar todo el país, los empresarios, los trabajadores, todos los demás. Ahora yo encuentro que hay más disposición por parte de los empresarios y los trabajadores que por parte del mismo gobierno, donde se siguen sintiendo las incoherencias y la ausencia de un programa claramente definido. Tenemos que tener un programa. Si usted quiere hacer un programa socialista, hágalo socialista. Si como yo quisiera fuera un programa de apertura, de modernización, de economía social de mercado, hágalo. Pero entonces no le pida a los soldados de la República que den vivas al rey. No ponga a manejar ese programa a gente que no cree en ese programa. Este gobierno comenzó por nombrar en el Ministerio para la Privatización a una persona que públicamente tenía una actitud hostil a las privatizaciones. Pero después nombró a una persona que públicamente tenía una actitud muy favorable, que conoce el tema. Exacto, yo creo que Carlos Bernardes es una de las figuras más importantes que tiene el gobierno. Pero desgraciadamente para Carlos Bernardes, el entorno macroeconómico, la indefinición de políticas hace
que lo que otros países hacen con una gran facilidad, como Argentina, como Bolivia, como Perú, como Chile, como Colombia, en Venezuela se hace dificilísimo porque los inversionistas se dan cuenta de que no hay buen ambiente para las inversiones y para Ahora, la ¿cómo puede ser privatización. posible que sea más fácil atraer inversión petrolera en Rusia con todos los problemas que tiene de mafia, de desorganización del Estado, de descomposición general, de tipo ecológico, de Por tipo de eso, organización social, que en Venezuela? por eso insisto, Marcel, que ha sido una de las mejores noticias, sin duda alguna, que de las noticias más positivas que se han producido últimamente, es la noticia de la apertura petrolera. Ahora, ¿cómo hacemos para atraer inversiones? Con un régimen de control de cambios como el que tenemos, con una actitud según la cual el Estado pretende manejar arbitrariamente la economía y desconocer el funcionamiento de los mecanismos del mercado, es muy difícil que venga la inversión. Es muy difícil. Por eso, yo insisto, si la apertura es buena en materia petrolera, que yo la saludo y la respaldo y la apoyo, vamos a trasladar la misma mentalidad al resto de la economía. Pero a mí algunas veces me preocupa en el discurso que dijo el presidente de la República cuando se firmó el pacto antiinflacionario, la declaración de intención. El presidente de la República dijo, las circunstancias difíciles de la situación económica nos han impuesto la política de apertura petrolera. Yo creo, por el contrario, que pocos ejercicios de soberanía tan claros y tan positivos y tan alentadores como ese, porque no es ejercicio de soberanía envolverse en el tricolor nacional y condenar al pueblo a pasar hambre mientras en la entraña de la tierra venezolana tenemos la inmensa riqueza petrolera que tenemos. Que además no le quedan muchos años. Que no le quedan muchos años de vigencia al petróleo como fuente de combustible y como fuente de energía, de modo que podríamos correr el riesgo de quedarnos para siempre con ese petróleo encerrado allá abajo y el pueblo arriba muriéndose de hambre. Ahora, que no sea para repetir el mismo esquema, no sea para intentar prolongarle la vida al sistema económico rentista petrolero, sino que aprovechemos el petróleo, quiero reiterar este planteamiento, para reconstruir al país, para comenzar a partir de esta nueva Ahora, etapa. mucho de la culpa de eso no la tiene el propio Congreso, porque uno de los problemas macroeconómicos peor, o el problema macroeconómico más serio que tiene el país, es el del déficit fiscal. Consecuencias prácticas del déficit fiscal son la inflación, el desempleo, la falta de inversión. Ahora, para resolver ese problema del déficit fiscal, el gobierno, apoyado por el Congreso, o el Congreso fijando pauta, en lugar de irse por el camino de las privatizaciones, se ha ido por el camino de los impuestos. Y aquí no se ha dicho, pero los efectos se verán. O sea, la creación de esa multiplicidad de impuestos que se han creado en el país, que no pechan la renta, sino las ventas, está acabando con la inversión. O sea, una de las razones por las que en Venezuela ha disminuido la inversión y ha disminuido la actividad económica es porque las empresas no pueden sobrevivir a ese tipo de carga. O sea, en una economía que está en recesión, tú le empiezas a poner impuestos, al principio los vas a cobrar, sobre todo con las penalidades que apoyan a los funcionarios, pero llega un momento en que la gente sencillamente no puede producir más. Ahora viene una brillante oportunidad para que el Congreso dé un aporte muy positivo en la superación de la crisis, que es la discusión del presupuesto. Justamente con motivo de la discusión del presupuesto, debe darse una discusión amplia sobre el funcionamiento del sistema económico venezolano. Una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno es lo del CENIAT, en la medida en que el CENIAT ha logrado atacar el problema de la evasión fiscal, de los impuestos causados por renta. Pero no puede ser que en una economía en recesión se pretenda resolver el déficit fiscal no reestructurando el gasto y reduciendo el tamaño del Estado, que en Venezuela es muy fácil reducir el tamaño del Estado, porque el Estado invadió miles de predios que no le correspondían, porque el Estado permitió que se desarrollara en los tiempos de la abundancia económica una especie de juguetelandia de empresas públicas que no tienen ningún sentido. Por allí se va, ese es el desaguadero por donde se va el dinero que el Estado debería estar gastando en mejorar las escuelas, en mejorar los hospitales, en mejorar los servicios básicos de infraestructura que le permitan a los venezolanos desarrollar su potencial creativo y su potencial de producción de riqueza. Vamos pues a corregir todas esas cosas, porque lo grave, Marcela, en este momento, es que no es solamente el gobierno y el presidente los que están cayendo en las encuestas, es que el Congreso está muy mal,
en la imagen de la opinión pública, es que los partidos políticos están muy mal, es que el Poder Judicial está muy mal, es que la empresa privada también está muy mal, es que las instituciones fundamentales están muy mal, lo que nos obliga a un gran entendimiento nacional con vistas a la reconstrucción del país. Eso es lo que está planteado. Que nadie piense que la solución es la aventura bárbara, salvaje y primitiva de un golpe de Estado, ni dado por el gobierno, ni dado por ningún factor de oposición, ni por ningún irresponsable que pretenda en una noche afortunada asaltar al poder. No, esa no es la solución. Eso le hace a uno recordar las novelas de Gallegos y la dialéctica de la barbarie contra la civilización. No, es a través de los mecanismos de la civilización, a través de los entendimientos indispensables para proponerle a Venezuela un programa coherente, un proyecto de país. Es que no tenemos los venezolanos en este momento un proyecto de país. El proyecto que en la Fundación Pensamiento y Acción estamos proponiendo tiene dos pilares: inversiones que van a generar riqueza, que van a generar empleo, y educación, una radical reforma de nuestro sistema educativo que permita que la educación sea el agente redistribuidor de la riqueza nacional, porque no es el Estado el que va a regalar los reales que necesita el pueblo para su propia superación. Es a través de la educación, de la capacitación de la gente, de la preparación de los venezolanos. Un niño venezolano asiste a la escuela un promedio de 600 horas al año. Un niño japonés asiste a la escuela un promedio de 1.600 horas al año. 1.000 horas de diferencia. Bueno, pues tenemos que darnos cuenta, y este es un problema cultural de fondo, que no sacaremos el país de abajo, sino a base de un liderazgo honesto, esclarecido, y un país trabajador, estudioso, disciplinado, responsable, coherente. Solo en esa medida podemos colocarnos, como tenemos derecho a colocarnos, en el primer lugar en el hemisferio latinoamericano, que podemos hacer y que tenemos con qué hacer. Vamos a cumplir unos compromisos. De regreso quisiera que ampliaras ese punto, porque una mayoría del país piensa que tenemos ese liderazgo honesto y responsable, y piensa que tenemos esa población bien dispuesta a trabajar, a luchar, a batallar por un país mejor. Entonces, qué es lo que está faltando? Ya regresamos. A lo largo de estos últimos años, tú has venido insistiendo en que la solución a los problemas del país pasa por más inversión para poder crear más empleo, más producción y con eso mejores precios, mejor calidad de vida y más educación, de manera que todos los venezolanos tengan la posibilidad, el derecho de acceder a los beneficios de esa riqueza que se cree en el país. ¿Por qué no amplías un poco ese tema? Los dos grandes desafíos, las dos grandes tareas que Venezuela tiene que acometer son producir más y distribuir mejor la riqueza nacional, de modo que no se quede de nuevo en pocas manos, sino que llegue, que a cada venezolano le llegue su oportunidad de participar en la riqueza nacional. ¿Cómo producimos más? Si no producimos más, no vamos a derrotar la inflación. A la inflación no la vamos a derrotar con manipulaciones monetarias o con manipulaciones cambiarias, sino que la vamos a derrotar en la medida en que el país produzca más y mejor, atrayendo inversiones. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Modernizar al Estado venezolano, entender que no podemos seguir con controles artificiales de la economía, resolver el problema del déficit fiscal, resolver el problema de las empresas del Estado que no pueden seguir en manos del Estado, que deberíamos hacer un esfuerzo por mejorarlas, porque esa es otra actitud equivocada de la vieja mentalidad. Es cuando vamos a privatizar una empresa, dejar que quiebre, como pasó con Aeropostal, como pasó con la Compañía Anónima Venezolana de Navegación. No, no es por el camino de la quiebra. La señora Thatcher, por ejemplo, cuando fue jefe del gobierno en Inglaterra, a la línea de aviación inglesa, la sacó del déficit, la puso en buenas condiciones y cuando estaba en buenas condiciones la privatizó. Porque es que la mentalidad es que las empresas en manos de la iniciativa privada van a funcionar y de la competencia, en la medida en que haya competencia y el Estado tiene que ocuparse de garantizar que haya competencia, van a funcionar mejor, van a crear más riqueza, van a generar más empleo y mejores empleos,
porque no queremos empleos miserables que se pierden de la noche a la mañana, sino empleos productivos, bien pagados, bien remunerados y estables, que yo no viva permanentemente con el susto de que voy a perder mi empleo. Ahora, si se hacen esas inversiones en Venezuela, como esas que vienen ahora en el área petrolera, y menos mal que vienen firmas importantes como la British, la Exxon, la Shell, la Mitsubishi, las grandes empresas petroleras, qué bueno que vienen esas empresas, pero va a haber demanda de mano de obra muy calificada, que no la tenemos en la medida en que va a ser demandada por esta firma. A mí me angustia el drenaje de talento que se está produciendo de Venezuela para el exterior en este momento, porque se están yendo los venezolanos más jóvenes y los mejor preparados. Y las encuestas demuestran que se irían muchos más si pudieran irse. ¿Por qué crees tú que está pasando? Porque hay un pesimismo muy grande, Marcel, porque no hemos resuelto estas cosas, porque no hemos resuelto los problemas fundamentales. Y en cierta forma no contribuimos todos nosotros a ese pesimismo cuando criticamos lo que Pero está bueno, pasando. yo creo que lo que estamos haciendo en este programa que es decir el potencial magnífico que tiene el país y las ideas bien claras y bien concretas de lo que hay que hacer. Un programa coherente, un programa que tome en cuenta los éxitos que están teniendo todos los países de América Latina y todos los países del mundo. A mí me complace mucho que haya venido el presidente Fernando Henrique Cardoso de Brasil. Yo creo que eso fue una visita muy positiva para Venezuela. Bueno, lo que están haciendo en Brasil es algo que debería inspirarnos a nosotros para hacer algo parecido aquí en Venezuela. Y nos vamos a sentir pronto orgullosos de ser venezolanos y vamos a ver que muchos de nuestros compatriotas que se han ido al exterior van a regresar una vez que tengamos este programa definido dentro de líneas modernas del desarrollo económico, atrayendo inversiones y atrayendo oportunidades de empleo y de trabajo aquí en Venezuela, generando oportunidades de empleo. Pero el tema de la educación, el sistema educativo venezolano, que fue una de las grandes victorias de la democracia durante 30 años, porque hay que reconocerle a la democracia el enorme éxito que tuvo en derrotar el analfabetismo, pero ahora resulta que está volviendo a aparecer el analfabetismo y el sistema educativo no está produciendo lo que necesitamos para el desarrollo y para conseguir empleo, para que nuestros muchachos consigan empleo, para que los trabajadores venezolanos se capaciten y por tanto tengan derecho a mejores empleos. Con el sistema de prestaciones sociales que tenemos es muy difícil ampliar la base de empleo en Venezuela, es muy difícil mejorar los salarios, es muy difícil incluso garantizarle un sistema de seguridad social a los propios trabajadores. Ahora los trabajadores, yo he conversado con los dirigentes sindicales de la CTV, los he tenido de invitados y me he sentido muy honrado que han atendido las invitaciones de la Fundación para Diálogo. Hicimos un seminario sobre el tema de prestaciones sociales. La actitud de los empresarios, la actitud de los trabajadores es muy positiva. Ahora, ¿por qué si la gente entiende eso, tolera el sistema de seguridad social que hay en Venezuela? El sistema de seguridad social que hay en Venezuela es una vergüenza en cualquier sitio del mundo. Yo creo que es el más corrupto y el más ineficiente del mundo. De verdad, no creo que estoy exagerando al decir esto. Entonces, ¿por qué el gobierno, por qué los empresarios, por qué los trabajadores porque hay como no reconocen eso? Hay una especie de inercia criminal y absurda, incomprensible, según la cual no decidir puede considerarse como una actitud neutra. Vamos a dejar eso para mañana. Por ejemplo, yo hablé con alguien del muy alto gobierno y le dije, asuman ustedes el liderazgo de la modernización del régimen de prestaciones sociales. Me dijo, mira, estamos dispuestos, pero hay que esperar que pase el Congreso de la CTV. Antes del Congreso de la CTV tú comprenderás que eso no se puede hacer. ¿Pasó el Congreso de la CTV? Planteo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace la modernización del régimen? Ah, no, porque vienen las elecciones de diciembre, hay que esperar que pasen las elecciones de diciembre. Como que si esto fuera impopular, además, yo estoy convencido de que esto es muy popular, que los trabajadores venezolanos van a saludar una modernización de su régimen de prestaciones sociales y de su sistema de seguridad social integral, como los trabajadores chilenos en este momento y como los trabajadores de cualquier país civilizado del mundo están saludando tener buenos hospitales, tener buena atención médica, tener buenas pensiones de jubilación. Esta cosa de las jubilaciones son tan dolorosas aquí en Venezuela. ¿Tú sabes que hay gente, que hay derecho a eso? Bueno, ¿tú sabes que hay gente que todavía no ha cobrado ni siquiera la pensión de enero? Bueno, es que no, es insólito. Y mientras sigamos creyendo que lo que hay que mantener es un Estado grandote, un Estado todopoderoso, porque ese es el complejo de la mentalidad socialista en que se formaron todos nuestros dirigentes, el actual presidente de la República entre ellos. La idea de que enriquecerse como que es medio pecaminoso, que hay que tener cuidado con eso, que el Estado debe ser muy poderoso, que el Estado debe invadir no sé cuánto. Eso fracasó, señores. Déjenme poner este ejemplo. La Guerra Fría se libró entre dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos.
En la Unión Soviética el Estado era dueño de todos los negocios. En los Estados Unidos el Estado no es dueño de nada. El Estado norteamericano no es dueño de ninguna compañía petrolera, mucho menos de ninguna compañía siderúrgica, muchísimo menos de ningún hotel. No tiene bodegas ni farmacias como tienen aquí. No, el Estado norteamericano no es dueño de nada. Es la primera potencia mundial, la primera potencia política y militar, y en cambio la Unión Soviética colapsó como un castillo de naipes. Pero pareciera que la noticia no ha llegado a Venezuela. Y nos empeñamos en seguir manteniendo una estructura estatal que ya no resiste, que ya colapsó hace tiempo. Ese modelo fracasó por la mentalidad de nuestros dirigentes. ¿Pero por qué tiene tanta fuerza? Una idea fracasada. Bueno, porque se formaron en eso, Marcel. Perdóname que te mencione el caso personal mío. Yo tuve la fortuna de que al terminar mis estudios de Derecho, que los terminamos juntos, por cierto, pude viajar al exterior y pude ir a Europa y formarme en un instituto de desarrollo en Holanda y después fui a la Escuela de Ciencias Políticas en Georgetown, en Estados Unidos, y he tratado de leer y de estudiar todos estos problemas. Estoy invitando, por cierto, a Michael Novak para que venga el año que viene a Venezuela. Ojalá venga. Y estoy seguro que tú lo traerías a un programa, a una entrevista acá, porque es una de las cabezas más lúcidas que hay en esta cosa. ¿Y qué nos aconseja a ellos? Modernícense como están haciendo los otros países. El país apeló a la figura de Rafael Caldera como una especie de gran sacerdote, de un señor que por su edad, por su experiencia, por su bien ganada fama de honestidad personal, era la solución. Y resulta que ahora está como sorprendido porque está fracasando también este gobierno. Un taxista recientemente me dijo como que vivíamos mejor cuando mandaba la corrupción, me dijo. Esos son unos subversivos. Caramba, no le haga caso a los eso taxistas. es. Entonces tú te das cuenta, el que estemos reivindicando la idea de que a lo mejor la corrupción funciona mejor porque no queremos tener disposición a refrescar las viejas ideas, porque muchos de los que están gobernando en este momento creen que estamos todavía en 1974, pues que los años que transcurrieron entre 1974, cuando terminó la primera administración Caldera, y en este momento no ha pasado nada. El mundo entero ha presenciado cambios fundamentales. Tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón en la onda moderna para que Venezuela sea un país lleno de progreso, lleno de inversiones, que a través de la educación capacitemos a nuestra gente. Muchas inversiones, muy buenas inversiones, y este país se pone a millón. Resolvemos la inflación, resolvemos el desempleo, resolvemos la inseguridad, porque la inseguridad es en buena medida producida por la situación económica tan difícil que estamos cruzando y por la falta de educación. Las ideas están clarísimas. Hace falta una jefatura de gobierno, diría yo, una jefatura de gobierno que con un programa claro y con un equipo coherente, un equipo que esté todo armonizado, porque en Venezuela también se ha pretendido muchas veces gobernar por contradicciones. Vamos a tener en el gabinete un socialista y un liberal, para entonces buscar el término medio. El socialista dirá tal cosa, el liberal dirá tal cosa, entonces nos metemos por el término medio. No siempre el término medio es la solución positiva. Un programa claro, un gobierno coherente y el país en poco tiempo, en pocos meses, resolvemos los problemas fundamentales y recuperamos el optimismo, la confianza en nosotros mismos los venezolanos, el orgullo de ser venezolanos y ya no, entonces no queremos irnos, sino que nuestros compatriotas que se han ido querrán regresar a Venezuela para poder compartir el desarrollo y el progreso. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ojalá que así sea. Sigue luchando. Bueno, muchas gracias, amigos. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Están 3 años y medio del periodo y la tendencia en las encuestas de opinión pública es que el país siente que los problemas no se resuelven, sino que se agravan. Entonces, en la Fundación Pensamiento y Acción nos hemos planteado este problema. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Son los elegidos? ¿Son los electores? ¿Es que los electores nos estamos equivocando al elegir a nuestros gobernantes? ¿Es que los gobernantes que hemos elegido son muy malos? ¿Qué es lo que pasa? Y el problema de fondo que quisiéramos invitar a una reflexión es, ¿no será el sistema mismo? ¿No será que está colapsando el estatismo también en Venezuela?
el estatismo ha fracasado en el mundo entero, pero por lo visto la noticia no ha llegado hasta Venezuela. Sí, creo que Corea del Norte, Cuba, y bueno, Quedan, ya Cuba empezó a llegar, Corea del Norte y ya incluso Venezuela. en Cuba empiezan a haber Sí. signos de apertura. Entonces, la invitación que yo formulo con esta declaración es, señores, este país no aguanta más fracaso. No podemos ser indiferentes frente al fracaso de esta administración para pensar, para repensar a Venezuela. Lo que un gran autor que a mí me apasiona mucho leer, que se llama Michael Novak, llama el pensamiento práctico, el intelecto práctico, es decir, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando, Marcel, desde hace muchos años, tal vez coincidiendo con el boom petrolero en 1974? El país eligió clamorosamente a Carlos Andrés Pérez para su primer gobierno y 5 años después su administración estaba muy desacreditada. Después pasó lo mismo con el presidente Luis Herrera, elegido con gran esperanza, con gran expectativa, 5 años después, gran descrédito en la opinión pública. Lo mismo pasó con Jaime Lucinchi, lo mismo pasó con Carlos Andrés Pérez II, y está pasando lo mismo ahora. Con Rafael Caldera está ocurriendo que fue elegido una especie de última esperanza. Vamos a apelar a la experiencia, a la sabiduría, a la honestidad de este hombre para que salve al país. Apenas ha transcurrido año y medio. Falta al potencial creativo que tienen los venezolanos, cada uno de los venezolanos, y vamos a liberar al país las fuerzas productivas, las fuerzas creativas de este país, que son inmensas. Este país tiene un potencial de desarrollo fabuloso y a mí lo que me produce es una gran angustia cuando veo que nuestros vecinos están aprovechando el tiempo. Ya no es que no somos suizos y que solamente los suizos se pueden desarrollar. Es que nuestros vecinos latinoamericanos están aprovechando el tiempo y nosotros nos estamos quedando rezagados. Y lo que yo planteo, lo que propone la Fundación Pensamiento y Acción es, caramba, hagamos lo que hay que hacer para poner a Venezuela a la cabeza del desarrollo del hemisferio, del continente. Fíjate, en materia de apertura petrolera, Venezuela tiene ya varios años discutiendo este tema. De hecho, desde que se produce la nacionalización del petróleo, o sea, hace 20 años, se ve que siempre quedó la idea de que a lo mejor se estaba cometiendo un error y por eso se dejó una ventanita abierta para que algún día se... Tenemos que hacer algo. Hay que asumir además una actitud positiva, constructiva, ver las cosas buenas que están ocurriendo, porque también están ocurriendo algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, la apertura petrolera, que tenemos que verla no como con resignación, en virtud de que la situación económica del país es tan mala, no nos queda más camino que adoptar esta política. No, esta es la señal más positiva que Venezuela está enviando, como se diría en lenguaje vaticano, urbi et orbe, al país y al mundo, de que damos un paso en la dirección correcta, en la dirección de modernizar a Venezuela. Porque lo importante de la inversión que se hace en el área petrolera es el efecto multiplicador que va a tener. Pero también este razonamiento muy lógico. Si la apertura es buena para el petróleo, debe ser buena para el resto de la economía. Yo lo que planteo es lo siguiente. Vamos a darle una oportunidad a la libertad. Vamos a darle una oportunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Después de las elecciones internas del Partido Social Cristiano Copey, Eduardo Fernández se fue dedicando cada vez con más intensidad al trabajo en una fundación en cuya creación él participó muy activamente y fue el principal promotor, que se llama Pensamiento y Acción. Y desde allí han venido proponiendo una serie de soluciones concretas a los problemas fundamentales del país. Y a algunas de esas soluciones nos referiremos más adelante. En días pasados, él alertó sobre el peligro inflacionario, hiperinflacionario en el país y sobre el estado de paralización en que se encuentra la economía nacional. Vamos a hablar un poco sobre ese tema. Cómo no, Marcel, con mucho gusto. Efectivamente, en Pensamiento y Acción estamos reuniendo gente de distintas disciplinas y de distintos puntos de vista.